Parashá Hasinu. La Parashá Hasinu, Parashá número 53. Parashá Hasinu número 53. Este es el 2020. Parashá Hasinu 53 2020. Voy a ver si transmito el ciclo de Parashá de nuevo. Comprendida desde Devarim, Deuteronomio 32, 1 al 52, hasta Devarim 32, 1 hasta el verso. Es un solo capítulo. Prestad oído. Capítulo 32. Hace mucho que no he podido hacer transmisiones desde la Parashá Tetzaveh. Capítulo 32. 32, 1. Prestad oído, oh cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Haazinu ha-shamaim be'adaberach betishma haaretz imreifi. Ahí está la palabra Hasinu, que está comprendida con la Hei, los brazos levantados, ese es símbolo en el hebreo de nuestros padres. La Aleph, la cabeza de buey. Los brazos levantados significa mirar, revelar, suspirar, pero tiene más significado. Aquí, sitio también significa. La cabeza de buey, que la Aleph es fuerte, poder, líder, cabeza principal. La Zain, una pala de labranza, es como para sembrar. También significa comida, cortar, arma. La Zain. Está la Yud, que son la mano cerrada o la mano alargada. Trabajar es obra, tirar, alabar, exaltar, trabajar, obra. La Num, semilla, germinando, una semilla germinando, entonces esa semilla germinando, la Num, como figura de un espermatozoide, significa continuidad, heredero, hijo, vida también significa. La Wa o la Ba es la estaca de la carpa, estaca de carpa, que significa aumentar, asegurar, gancho, establecimiento, establecerse, sujetar. Entonces, ¿qué frase sale de esta unión de todos estos símbolos? Observa Aleph, la principal, observa Hei, la principal Aleph, siembra Zain, que hace o obra Yud, el descendiente Nun, para establecerse, Wa o Va, de la raíz Azam. O sea, así no significa observa la principal siembra que hace el descendiente para establecerse. H238. Azam viene de esa raíz. Enganchar significa el oído. ¿Cómo ensanchar el oído? O sea, abrir el oído. O sea, como ponerse la mano para ver si puede oír mejor. Escuchar, dar oído. Que viene de Aleph, Zain, Num. Que significa la siembra, Zain, principal, Aleph. La siembra, Zain, principal, Aleph, de la descendencia, Num. O la principal siembra de la descendencia. Eso es lo que significa Azam. Si el pueblo de Israel olvidase la Torá y transgrediera el Brit Olam, que significa el pacto perpetuo, ¿quién lo recordaría? ¿Quién le recordaría su desobediencia e infidelidad? Repito, si el pueblo de Israel olvidase la Torá y la transgrediera el Brit Olam, el pacto perpetuo, ¿quién le recordaría su desobediencia y su infidelidad e infidelidad? Voy a llamar contra ellos a dos testigos permanentes.
los Shamaim, los cielos, y la Eretz, la tierra de Israel. Es a vosotros a quienes yo invoco. Llamo a los Shamaim y a la Eretz, a la naturaleza entera, para encaminar a Israel por la senda de bien. Que ellos sean los perpetuos censores del pueblo de Elohim. Los Shamaim es una referencia de los habitantes de los Shamaim, los Malachim, y la Eres es una referencia a los Sadikim de la tierra de Israel, porque siempre habrá un remanente fiel. Y eso está en Romano 11. Siempre habrá un remanente fiel. Por eso en la tierra siempre hay un remanente. Y por eso termina la predicción de Daniel, que son estos tiempos que estamos viviendo, la de Daniel 2, donde Nabucodonosor, o Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño de una imagen que tenía varios metales. Los metales representan es, los dominios, los imperios en que están en quienes hemos estado subyugados la humanidad. Entonces, comienzan describiendo desde él, que era la cabeza de oro, después los medo persa, que son los pechos, después en la cintura, que es de bronce, las piernas enteras, la época de el Imperio Romano y también la época papal, y llega a los dedos de los pies, que son nuestros días, donde hay un remanente, porque hay una parte de barro. Cuando habla de 10 dedos, o el número 10, está hablando de la plenitud ya. ¿A usted no le suena algo la palabra plenitud? O completado, de donde viene la palabra meló, completo, o plenitud. Y la palabra meló hagoim, la plenitud de los gentiles. Y las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Bueno, dentro de esos 10 completados, de eso que dice que ya se completó la imagen, hay una parte de barro y una parte de hierro. O sea, hay un dominio de hierro, un grupo que quiere hacer un dominio de la población, pero de esa parte hay un remanente que es la parte, la sustancia biológica con que creó Elohim al hombre, que fue el barro. Por eso es que hay parte de barro y de hierro. Los metales representan los dominios, pero ese barro representa un remanente. Y en esos tiempos, cuando está todo dividido, o los que están con el dominio, con ese orden mundial que van a crear, y los que están con la parte de la creación, en esos tiempos que viene la piedra cortada, no con mano, ¿eh? Cortada no con mano quiere decir que la roca que desmenuza todo, que es Mashiach, su reino, y desmenuzará todos esos reinos, todos los que dominaron, y hará un gran monte en Eretz, que de barro también. Entonces siempre hay un remanente fiel, y es por eso que habrá Shamaim renovados y eres renovada, para que no haya testimonio en contra de Israel. Yahweh tiene que crear renovados cielos y renovada tierra después del milenio para que estos dos o tres testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa. En el libro de Revelaciones 21:1 nos dice, y vi un cielo renovado y una tierra renovada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Podemos verlo en Jeremías 31, 35 al 37. Vamos a ver cómo va todo la transmisión. Ya veo que se han sumado personas. Perfecto. Se han sumado personas. Las personas que le avisen al grupo Yeshua, la Torah Viviente, que estamos también transmitiendo, y a los que están en el grupo de WhatsApp. Seguimos. 32. Y este es un cántico que hace Moshe cuando ve la tierra prometida a los hijos de Israel. El último verso, antes de llegar al capítulo final,
que es la Parashá 54. El fragmento de la Parashá 54, que es otro capítulo. 32.2. Goté como llovizna mi doctrina, o sea, mi enseñanza, porque la palabra doctrina no viene de una etimología hebrea, sino griega. Doctrina no iba con C, era con G, pero es como dogma, viene de la palabra, de la unión dogma de la Trinidad. De ahí es que viene la palabra doctrina. Por eso me gusta utilizar la palabra enseñanza. Gotee como llovizna, mi enseñanza, caiga como el rocío, mi discurso, como viento de lluvia sobre el césped y como gota de lluvia sobre la hierba. La lluvia representa la Torá. ¿Por qué representa la Torá? Porque viene de los Shamaim. La lluvia representa la Torá y también representa el entendimiento, claro que es la misma Torá, el entendimiento que da el Ruach HaKodesh desde los Shamaim. La lluvia representa eso, esos dos. La revelación de los Shamaim que viene por el Ruach HaKodesh de su bendita Torah, de su Torah escrita, que viene directamente de los Shamaim. El rocío es el vapor que ya del agua que cae de los cielos, representa las interpretaciones. O sea, cuando ya las personas comienzan a interpretar con esa agua que cayó, de la tierra viene un vapor. Es porque están procesando esa agua, ya está evaporizándose. Y aquí yo puse las halajot, porque las halajot son el pensamiento judío, de los misbot, de los mandamientos, que viene de la tierra. Bueno, las halajot también son las interpretaciones rabínicas. Y hay halajot que son correctas, y halajot que usted puede, en el Ruba del Mashiach, usted sabe que están incorrectas, están mal aplicadas. Las halajot están comprendidas en Takanot y Maasim. Los Takanot son decretos rabínicos de algún mandamiento para poderlo amplificar o conceptualizar o ponerlo más amplio, más, es un cerco le llaman. Y los Maasim son hechos que hacían los rabinos que quedaban como precedente, quedaban como mandamiento. Dice que viene de la tierra, claro, viene de la tierra, de los hombres, de los hombres. Es flexible este tipo de pensamiento, el rocío, y varía y no tiene límites de ir cambiando según las necesidades de cada generación. Es así que actúa el rocío, dependiendo de la temperatura, dependiendo del sitio, de la naturaleza, del terreno, del tiempo, varía. Y por eso va a ir cambiando según la necesidad de cada generación. 32.3. Cuando yo mencione el nombre de Yahweh, dad grandeza a nuestro Elohim. Aquí Moshe nos dice, cuando él invoque, mírenlo aquí, Kishem Yahweh. Recuérdese que Yahweh es el sonido de la inhalación y la exhalación. Ya yo le he dicho muchas veces, usted quiere comprobar si ese es el nombre correcto, vaya a un dispensario médico o pídale a alguien que tenga un estetoscopio, que es el aparato para oír el corazón, pónganselo debajo del corazón o por la zona diafragmática. También se la puede poner en la tráquea. En la tráquea no se oye muy bien, pero en el diafragma sí. Usted inhala y exhala. Y usted va a escuchar que dice la inhalación ya. Y la exhalación dice Yahweh. Y por eso dice Kishem Yahweh Ekra. Ekra significa invocar, pronunciar directamente. O sea, cuando pronuncie. Ekra también significa pronunciación, llamar. Dice Kishem Yahweh Ekra. Habu Godel Le Eloheinu. ¿Mm? Aquí Moshe nos dice que cuando él invoque el nombre de Yahweh, invoque, proclame, pronuncie, dándonos a entender que el nombre de Yahweh tiene que ser invocado, pronunciado, cuando se nombra en la Torah.
La palabra, la palabra mencionar o pronunciar o proclamar o invocar es la palabra ekra. Literalmente ponen invocar. Aleph, Kuf, Resh, Aleph. ¿Qué significa? La principal, Aleph, finalidad, Kof. Kof significa final o finalidad. Principal, Resh, de la autoridad. Dice, la principal finalidad de la principal finalidad de la autoridad. Bueno, aquí hay una cacofonía, pues dice la principal finalidad de la principal autoridad. O podemos decir, la principal finalidad del gran rey, se puede decir. La principal finalidad del gran rey o de la cabeza principal. O lo primero en finalidad que tiene la principal cabeza. Hay muchas formas de cómo decir esta palabra. O sea, eso es lo principal del primero que sea invocado. Viene de la raíz Kara, H7121, que significa Kuf, Resh, Aleph. Kara, la finalidad de la autoridad principal. La finalidad de la autoridad principal. En el Strong dice propiamente llamar por el nombre. ¿Cómo? Propiamente llamar, ¿por qué? Por el nombre. Aclamar, anunciar, gritar, invocar, nombrar, nombre, proclamar. Estoy poniendo las que están en amarillo porque son las que más enfatiza. Promulgar, voces, significa. Pregonar. Según los diccionarios, proclamar o invocar es llamar a alguien en especial a un poder superior para poder pedir auxilio o protección. Oigan lo que dice el diccionario Wikipedia. Llamar a alguien, invocar es llamar a alguien, en especial a un poder superior para pedir auxilio. O sea, es enfático en decir que usted tiene que saber qué es lo que va a invocar. Ante la inminente guerra, el líder invoca a su pueblo. Y aquí dice varias descripciones. Eso es según Wikipedia. Esto es otro diccionario. Wikipedia dice invocación, verbo del latín invocare, invocar, que significa llamar, demandar. O sea, invocación no viene de la etimología hebrea, ecrasi, pero invocación que viene del latino, dice del latín o del latino invocare, que significa llamar o demandar. Y tiene que ver con la súplica, oración o hechizo. Eso es, por eso es que invocar tiene que ver con, la etimología viene de un pensamiento pagano. No viene del hebraísmo, que es cará, pero la única palabra que había para traducción era esa. Podían poner, pronunció su nombre. Una forma de posesión espiritual, dice mandato, conjuro, autoidentificación, documento, o sea, el usted pronunciar el nombre es un documento, es una autoidentificación. 32.4. Aunque él sea roca, fuerte, perfecta, es su obra, porque todos sus caminos son justicia, y Elohim es fiel, sin iniquidad. Justo, Sadej, recto es él. Dice absur, tamim, significa perfecto. Tamim, Paolo Ki Holdrahaf. Kil Holdrahaf. Mispach. Decretos o justo. El Emuná. Be'ein Abel Sadik Beyazarhu. Beyazarhu. Y aquí viene vamos a describir varios términos. Sur, Soul, Zur, H6697, Sur,
Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto. Juanis, anuncie que estamos transmitiendo. Esto es una innovación. Yo no sabía que iba a transmitir hoy. Juanis Márquez Hernández o Joana Márquez Hernández. Dígale a mi hijo que estamos transmitiendo. Vamos a orar por mi hijo Enrique Hernández. Fidelina Morales también puede anunciar en el grupo que estamos transmitiendo, pasar el link. Y es el Céspedes. Marta Valenzuela también puede decirle al grupo de Israel Regresa que estamos transmitiendo. Entonces vamos a seguir. Sur. Sur significa en el Strong poderoso, fortaleza. Recuérdese la canción de Hanukkah. Mao Sur Yeshuati. ¿Qué significa Mao Sur? Roca de la eternidad, roca perpetua de mi salvación. Porque dice Yeshuati, de mi salvación. O sea, roca perpetua de mi salvación. Mausur Yeshuati. Pero Sur, Sadet, Wa, Resh. Fortaleza, pedernal, peña, roca, piedra, refugio. En el hebreo pictográfico de nuestros padres, Sur, la Sadet es un hombre esperando, inclinado esperando. Significa paciencia, esa sola letra. La Sadet. Dice hombre recostado, deseo, necesidad, espera, paciencia. La Wa es un establecimiento, estaca, fundamento, asentarse. Y la Resh es la cabeza, que significa persona también o principal. Dice la paciencia de una persona firme. La paciencia, Sadet, de una persona firme. Eso es lo que significa sur o roca. El paciente, la paciente firmeza del principal. Ese es un sadik. La paciente firmeza de un principal. Que es una roca. Cuando dice, wow, tú eres como una roca que no te conmueve. Es como el monte Sión que no se doblega, dice la escritura. H4941, mispa, significa costumbre, decreto, justicia. De ahí viene el plural mispatim, los mispatim, que son los decretos, los preceptos. Pictografía, mem, shim, pei, tet, tet, que es el equivalente a la T cuando no se utiliza la taf. ¿Qué significa? El pueblo, mem, que son las aguas, los pueblos, muchedumbres. La shin, que significa, la shin significa agua, caos, consumir o provisión, Esto significa provisión. La pei significa palabra, mensaje, boca, navaja de dos filos, literalmente. Y la tech es rodear o canasta. Entonces, el pueblo que contiene tech, el mensaje pei, que alimenta o que provee, shim. También se puede decir el mensaje que contiene la provisión del pueblo. Emuná, H530, Aleph, Mem, Wa, Num, Hei. Según el Strong es seguridad, fidelidad, firmeza, verdad, honradez, veraz, lealtad, firme y fe, que es lo que comúnmente usted oye, a que Emuná significa fe. No, fe viene de la mitología, de la etimología griega. Fidelidad, Entonces la pictografía es Aleph, Mem, Wa, Num, Hei. ¿Qué significa la principal Aleph? Palabra, que también la Mem es palabra. La principal palabra Mem, que revela Hei,
la continuidad, nun, del fundamento, wa o va. Tremendo. Eso es lo que significa emuná, la principal palabra que revela la continuidad, la vida también, la vida del fundamento, de lo que fundamenta. Eso es emuná, eso es estar firme en la emuná, en la creencia, en la verdadera fidelidad, estar firme. Sadik, ahora vamos a ver lo que es Sadik, H662. Eso está así en ese código Strong. H662. Sadet, Dalet, Yud, Kaf. Según el Strong es justo, derecho, justo, recto. Eso es lo que pensamiento helénico. Pero el pensamiento pictográfico es un hombre, mire, solamente la palabra Sadek es un hombre que espera, que está paciente, que está esperando. Entonces, ¿qué significa? Sadet, Dalet, Yud, Kaf. El que espera, Sadet, la obra, Yud, de apertura, Dalet, del Olam Jabá, que es el fin, Kaf. Que hay un movimiento llamado Q, de un minyan, o sea, de 10 judíos, cuando se hace un quórum o una asamblea en el pueblo de Israel, tiene que haber un mínimo de 10 hombres para leer la Torá, para hacer un juicio, un mínimo de 10 hombres, y eso se le llama minyan. Y ese minyan, hay un minyan de judíos poderosos, magnates, ahora que se está mirando eso en la Deep Web y en este tiempo. Un grupo, un minyan, 10 judíos poderosos, magnates, pero que quieren mantenerse anónimos, no quieren que su identidad sea conocida, pero son anticabalistas. ¿Qué significa anticabalista? Anti-judaísmo místico. Brujería para mí es eso. Distorsión de la Torá. Cuando te mezclan la Torá con el esoterismo y con el pensamiento de los sheidim, de los demonios, con el pensamiento de la inmortalidad del alma, de la transliteración de las almas, de las 10 sefirot y del egocentrismo, porque lo que promete la Cábala, no la palabra Cábala, que la palabra Cábala significa recepción o recibir, pero la ciencia llamada Cábala, que es la que practican los místicos judíos, los que se han desviado, que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán, son los que están mezclando la Torá con el pensamiento de las religiones paganas o de las civilizaciones antiguas, donde se cree en la inmortalidad del alma, de la nefesh, como que la nefesh ya no tiene forma de cómo morir y que es un espectro, o sea, un fantasma, un espectro que está dentro del cuerpo. Creen en la transliteración de las almas, mejor conocido como la reencarnación. Yo no sé cómo puede conjugar la Torá que habla de resurrección con la reencarnación, pero así lo hacen. Y es egocéntrica porque todo tiene que ver con el yo, con usted obtener poder sin kedushá. La Cábala promete, la ciencia llamada Cábala, promete poder sin kedushá. Sin embargo, el sadik, o el que practica solamente la Torá, el que practica totalmente la Torá, necesita paciencia, ser paciente para obtener el poder de la Kedusha. Y es en base de un caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar. Dice el Sadik, el justo, 7 veces cae, 7 veces se levanta. Él puede haber caído el justo, porque dice que el justo cae, pero persevera, ataca, dice, no quiero quedarme en el mal, no quiero ahogarme en la maldad, yo quiero seguir y proseguir al bien. Y es buscando que su kedusha, pero no para su cabot, sino para la cabot, o sea, no para su honra, sino para la honra de aquel que hizo que sea kadosh, que él es kadosh, para la honra del HaKadosh Baruj Hu.
de aquel que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Por qué 3 veces Kadosh? Por los 3 sitios del Mizkan. El lugar, el atrio es Kadosh. El lugar Kodesh, el lugar Kodesh es Kadosh. Y el lugar Kodesh HaKodashim es Kadosh. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cada paso son etapas del Sadik. Pasa por el atrio, entra al lugar Kadosh y después, cuando llega la redención, entra al lugar Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, a estar delante de la presencia de aquel que no tiene mancha ni tacha alguna. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, no como promete la Cábala. Entonces hay 10 judíos en el mundo que se levantaron hace mucho un tiempo atrás y que se manifestaron después del ataque del 11 de septiembre. 10 judíos magnates, poderosos, que quieren mantenerse anónimos, un minyan, un quórum, de ahí viene la palabra kof y ku, quórum, hicieron un quórum, una asamblea, y eligieron un presidente de entre las naciones que pudiera combatir a este espécimen de una forma legal, de una forma diplomática, de una forma que, aunque se viera como si fuera relaciones diplomáticas, que es como si fuera para mí la diplomacia es hipocresía, pero una hipocresía de astucia, porque David la utilizó, de astucia, de cómo ustedes tener acuerdos, pero al final es para hacer lo correcto en base a las leyes que ya se han dictado del imperio. Entonces eligieron a ese personaje, ya ustedes van a saber qué personaje desde el 2016 fue elegido y está combatiendo porque es una guerra entre el barro y el hierro. Sabemos que el hierro es más fuerte y que solamente el Mashiach, la piedra no cortada con mano, es la que va, el que va a poder hacer el reino. Cuando ellos proclamen paz y seguridad es porque ya tienen el nuevo orden creado. Porque ni siquiera los 10, el minyan de 10 anticabalistas que están ahora actuando, ellos son los que le impiden esa paz y seguridad. Si usted lee segunda de Tesalonicenses, donde dice Shaul que después que ellos proclamen paz y seguridad, y usted sigue leyendo, usted va a ver que la destrucción repentina es la venida del Mashiach, no es estos acuerdos de paz que hacen del Medio Oriente y nada de eso. Claro que tenemos que ver a Israel. Durante este tiempo es que se va a levantar el falso ungido, y el falso ungido, lo he dicho en muchas parashot, y estoy dando como un resumen de todo, es una falsa quejuná, un falso sacerdocio. Y ya en el UL del 2016 fue elegido un hombre llamado Baruch Kahane como sumo sacerdote por el Gran Sanedrín de Jerusalén y por el Instituto del Templo. Usted puede buscarlo. Lo que faltan varias señales. No es que tengan una vaca roja, siempre han tenido de tiempos atrás una vaca roja y hay una vaca roja. Es que tengan la ceniza ya, que digan tenemos la ceniza, porque si tienen la ceniza ya pueden hacer el agua. Recuérdense que lo que preparaban desde quemar la vaca, hacer la ceniza y hacer el agua o las ascuas de la purificación se impurificaban, pero el agua era para purificación. ¿Cómo es esto? Todo lo que preparaban ahí, intervenían en la preparación, se impurificaban hasta la caída del sol. Pero el agua no, el agua era pura. O sea, esto es un remés del Mashiach, que recibe todas las impurezas de toda la humanidad, se enrojece, llega hasta las cenizas para quemar el pecado, que es la impureza, y de su costado sale agua y sangre. Porque toda expiación, si no se hace con sangre, dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Y también el agua que habla Ezequiel 25 del 26 en adelante, dice, y os esparciré agua limpia, y os purificaré de todas sus inmundicias, y os limpiaré de todos sus pecados. El agua de la purificación la tenía el Mashiach con la sangre que salió de su costado. Entonces todo es un remez, una alegoría.
Y por eso estábamos viendo qué significa Sadik, el que espera la obra de la apertura del Olam Jabá o del el final. Podemos poner del final porque Kof significa final. Por de ahí viene la palabra Q, del movimiento QAnon que hay en la actualidad, que ni siquiera ellos mismos saben que esto vino por 10, un minyan de 10 judíos que eligieron ese presidente. Para acabar con los cabalistas que están desde la fundación del mundo y quien está detrás es el enemigo de las almas porque él es que los hombres miran en él, como dice Ezequiel 28, los hombres mirarán en ti. Y han creado un sistema de dominio del hombre desde la Torre de Babel, han querido crear una imagen y esta imagen es un nuevo orden. La imagen de la bestia, y esa bestia es el mismo Hasatán, es un sistema de control de la humanidad, un reino que no es el reino del Mesías. Y cuando ellos digan que ya lo tienen, es donde van a proclamar paz y seguridad. Recuérdese que también cuando el Cohen Gadol sale del Yom Kippur, es que proclama Shalom a todos, que es la paz y la seguridad. Cuando ya dicen, se ha hecho la expiación, sale del lugar santísimo, del Makon Kodesh HaKodashim, y es una abodazara el que hagan ahora un servicio de expiación con un sumo sacerdote que no está activo ni es legal, porque ya tenemos un Cohen Gadol llamado Yahshua HaMashiach del real sacerdocio, de la real Kehunah, que es el orden del Melech Tzadik, el orden del Melquisedec. Y he tenido que explicar todo esto para que la gente entienda, para que escuche esta parasha y vea un consomé, una aquí hay profecía, aquí hay una concentración de todo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos y por eso es que es tanto disturbio. Estas no son las plagas que va a mandar el Todopoderoso. Todo lo que estamos viviendo de plagas y enfermedades no tiene que ver, y virus, no tiene que ver con no es el Todopoderoso que lo envía. Esto es ocasionado por los hombres malignos. Esto también es ocasionado para control de la humanidad y para poder doblegar a aquel que se le está oponiendo, a aquellos que se le están oponiendo. Porque hay una masa de personas que sí se le está oponiendo, un remanente que es barro, pero hay otros que sí están del lado del hierro y se han adherido al hierro, a ese sistema, y no han salido de ese mundo de fantasía. Es por eso que para, para esta generación es que el libro de Revelaciones dice, salid de ella, pueblo mío. Y pueblo mío viene de un hebraísmo que significa ami, mi pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Los hebreos. Principalmente las 10 tribus que están perdidas entre las naciones, que están esparcidas entre las naciones, entre las aguas, entre los mares, que están turbulentos ahora. Y el único que camina en aguas turbulentas es el Mashiach. Y que le dice, y que cuando llega a las aguas turbulentas caminando, es el único que la puede tranquilizar y poner quieta. Cuando Él venga, las aguas se tranquilizarán, porque Él va a hacer la destrucción repentina con sus malachim y con sus Juanim, que son los 144,000, que van a ser Cohen, una sustitución de unos malachim que descendieron a la tierra. La sustitución de esos Kohanim Malachim son los 144,000 que pertenecen a la Real Kehunah, que pertenecen al orden del Melech Tzadik, que está activo, y todo lo que es de una Kehunah, o sea, de un sacerdocio, tiene que estar activo. Si ustedes leen, todo lo que pertenecía a Leví era de una Kehunah. Todas esas leyes de Leví tienen que estar siendo cumplidas hoy, pero con la orden del Melech Tzadik, como lo hizo Abraham y Jacob, cuando conocieron al Melquisedec. Dieron Maser, dieron Terumá, dieron Sedaká, dieron los 3 Maserot, Maser Rishon, el primer diezmo, Maser Sheni, el segundo diezmo, que tiene que ver con el ir a celebrar las fiestas, las 3 grandes fiestas donde están las 7 fiestas. De las 3 grandes fiestas, como
el Mishkan, que tiene 3 grandes pedazos, pero en los 3 grandes pedazos, en los 3 grandes secciones, están 7 instrumentos, ¿eh? en, los, en las 3 secciones. Así también en las 3 grandes fiestas hay 7 fiestas. Y por eso, ese es el más, se da en esa ocasión el Maser Sheni, el segundo diezmo. Y el tercer diezmo, el Maser Ani, que es cada séptimo mes, ya hasta las naciones nos la están cobrando en impuesto, supuestamente como plan social para los pobres. Es el plan social de todos los gobiernos, pero que los gobiernos han sido corruptos. Y para usted ser sadik, tiene que también ayudar al pobre, al menesteroso, a la viuda y al huérfano, que es el tercer diezmo, Maser Ani. Entonces usted tiene que saber todo esto. Eso está en la Torá. Y es por eso que yo enfatizo que el sistema educativo de Israel son los ciclos de Parashot. En los ciclos de Parashot está el sistema educativo que el mismo Mashiach lo dio. Era trianual en el primer siglo, ahora en un año hacen 54 segmentos. A tal, Wesot Ha Berajá, que es la Parashá 54. Pero esas 54 porciones estaban divididas en 3 años. Cada Parashot tenían 3 semanas. Bereshit era dividida en 3 semanas y por eso duraba 3 años el ciclo. Y por eso los Shelihim con Mashiach duraron 3 años con él. Y los últimos 6 meses, el medio, fue para ellos ser ya llamados Shelihim, enviados. Eran Talmidim en las enseñanzas del ciclo de Parashot trianual, con los 3 años que duraron con él, y después Shelihim en los últimos 6 meses. Fueron enviados. Y ahí es que viene el cuarto nivel de interpretación, porque los 3 niveles en el ciclo se revelan. El Peshat, literal, el Remetz, el alegórico, y el Drash, la aplicación personal o la moraleja. Pero he aquí que ven aquí o he aquí te mostraré cosas ocultas que no conocía. Cuando dice así el profeta, he aquí te mostraré cosas ocultas que no conocía. Y también le dice, a ustedes se les ha sido revelado el misterio del Malhut HaShamayim, mas ellos oyendo no oyen, ni viendo no ven. ¿Por qué él dice eso? Porque cuando ya tú eres enviado, el cuarto nivel que pertenece a Elohim, porque las cosas reveladas, que son los 3 niveles, pertenecen a los hombres, y las cosas ocultas pertenecen a Elohim, que es el cuarto nivel, que es el Sot, el secreto, lo oculto. Vamos a continuar la parashá. H3477. Decíamos que Sadik significa el que espera la obra de la apertura del Olam Habá. El Olam Habá es el final, o el mundo venidero, o el mundo renovado. Olam, mundo, Habá, venidero. H3477. Yatzar, Yud, Yud Shim Resh. Recto, íntegro, dice el Strong. La pictografía es Yud Shim Resh, que significa Yud, la obra, Shim, que provee, Resh, el principal. Eso significa rectitud. La obra que provee el principal es la rectitud. Wow, tremendo. Vamos a ver cómo va la transmisión. Y parece que la transmisión va en pie. Parece que sí. Parece que la transmisión va en pie. Esta para allá es hermosísima porque estamos dando todo. Estamos dando las profecías que se están cumpliendo en este tiempo. Recuerden, este tiempo es un tiempo que podríamos decir que faltan añitos, para no decir que faltan muchos años, añitos. Cuando digo añitos es pocos años, porque necesitamos ver algunos eventos que tienen que estar en ya ceniza, no digo los 2 testigos, pero digo que la ceniza debe estar ya eh, elaborada, porque quieren decir que van a hacer la abodá de una falsa que es una. Y un Cohen, como fue Aarón, a Aarón le llamaron Cohen Hamashiach, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Entonces buscaron uno ahora, Baruch Kahane, de la descendencia de Aarón,
y lo proclamaron como Cohen Gadol en el Elul de 2016, Baruch Kahane. Y si lo ungen, es un Cohen Hamashiach, quiere decir un sacerdote ungido, un sacerdote Mesías, para que usted pueda tener eh, mejor claridad sobre lo que quiere decir Mashiach, un sacerdote Mesías. Quiere decir que está haciendo una abodá ministerial paralela, la cual no le corresponde porque Mashiach, dice los Salmos y dice también el libro de Hebreo, es Cohen para siempre. Ya no puede haber otro tipo de Kehunah. Es Cohen para siempre. Quiere decir que ya no hay sustituto, ya no hay alguien que lo sustituya, ya él no tiene que morir para que venga el descendiente a poder a poder su a usar su, ¿qué le digo? A poder sustituirlo. Valga la redundancia, ya no tiene que venir un descendiente, un hijo, como le pasó a Aarón, que tuvo que venir su hijo a su hijo, y después de su hijo vino uno que su nieto llamado Pinjas, ¿eh? O Fines, en la Reina Valera. ¿Y quién fue el primer ungido? Fue Aarón, el primer ungido, como ministro. Asimismo, Mashiach fue ungido en los Shammai en el día de Shavuot. Entonces, ¿qué significa rectitud? La obra que provee el principal. 32.5. Cuando pescan, se hacen mal a sí mismos y no a Elohim, no procediendo correctamente, dejan ser considerados sus hijos. Y ese es su defecto. Son generación perversa. ¿Cómo? Generación que perversa y torcida. Aquí, ¿a quién le suena eso? Al Mashiach. Mashiach fue que dijo, esta perversa y adúltera generación. Vamos a ponerlo como estaba antes. Esta generación perversa y adúltera y torcida. Pero aquí dice generación perversa y torcida. Dice, Shihet Lolo Vana Mumam Dor Ikes Uf Talto. Uf Talto. Uf Taltol. Shihet Lolo Vana Mumam Dor Ikesh Uf Taltol. La corrupción no es de Yahweh, sino de sus hijos. ¿Cómo? La corrupción no es de, bendito sea su nombre, Yahweh, sino de sus hijos. Una generación perversa y torcida. Nuestro rabino Yahshua está citando esta palabra en Mateo 12, 39 y 16. Y es por eso que muchas personas creen que el Nuevo Testamento, como le llaman, es algo nuevo, son palabras nuevas del Mashiach. Muchas palabras son citaciones, son paráfrasis, está parafraseando, está diciendo una referencia de algo que estaba ya escrito. Y por eso, el que ve una película en los últimos 20 minutos, si son 80 minutos y ve los últimos 20 minutos y dicen que en esos 20 minutos ya saben decir qué significa toda la película, entonces nos está inventando otra película. Y más esta película llamada la Escritura, que es una trama muy complicada y compleja, que tiene que obligatoriamente leerse al principio con mucho detalle, con mucha indagación y con mucha revelación y con mucha perseverancia, todo el principio, para que cuando venga el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, que es la parte final, usted pueda comprenderla y que no se sale del pueblo de Israel. Siempre sigue en el pueblo de Israel con el pensamiento hebreo. ¿Para qué? Para que también los gentiles sean salvos. Para también llegarle a las naciones que no saben nada de la Escritura, que necesitan la Escritura también. 32.6. Es así como pagáis a Yahweh, oh pueblo insensato, y nada sabio. Es así como pagáis a Yahweh, oh pueblo insensato, y nada sabio. Ciertamente Él, tu Padre, que te redimió, Él que te hizo y te estableció. Si un hijo de Israel peca, no deja de ser hijo de Yahweh. Siempre hay un camino de vuelta. ¿Cómo? Si un hijo de Israel peca, óigalo bien, usted pecó,
no se lamente y crea que ya no hay salvación para usted. Si usted pecó, ahí viene Yom Kippur. No, usted no deja de ser hijo de Yahweh. Siempre hay un camino de vuelta, pero tiene que ser una contrición genuina de saber que usted no va a volver, no va a querer volver. Le dolió tanto que usted no quiere volver. Entonces, si usted cayó, no piense que usted está ya sentenciado para el final. Si usted cayó, no piense que usted ya se quedó en el hoyo y que usted murió ya. Hay un camino de vuelta. Pero sigue en pecado, pero si sigue en pecado, quiere decir que no está haciendo un asunto de balde. Está practicando un Yom Kippur de balde porque usted está acariciando algo que usted no quiere salir de él. No le está doliendo si sigue en pecado. Oiga, no le está doliendo si sigue en pecado, sin arrepentirse, porque hay pecados también que son debilidades. Vamos a ponerlo más extremo. Debilidades que usted dice, yo quiero, y siente el dolor, quiero salir de esto, quiero salir de esto. El Abba sí va a dar la fuerza, porque Él da el poder, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. Él puede sacarte, Él te puede dar la fuerza de voluntad para sacarte de esa mala inclinación. Y con el tiempo, dice, perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente. O sea, eso es cuando la persona persevera, no tiene remordimiento si persevera en el pecado. Dice, voluntariamente perderá ese derecho de ser hijo y por haber elegido voluntariamente ese camino. En Lucas 15:24 nos dice, porque este hijo mío estaba muerto. ¿De quién se trata? De Efraín, de las 10 tribus perdidas que se esparcieron. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y ha vuelto a la vida. Mira cómo dice, muerto y ha vuelto a la vida. O sea, algo que es imposible para un ser humano de muerte volver a la vida. Pero sí es posible para Elohim que los muertos resuciten, vuelvan a la vida. Y estaba perdido, o sea, perdido quiere decir que ya no aparece, perdido, de desaparecido, y ha sido hallado. ¿Por quién fue hallado? ¿Por quién fue? ¿Quién te encontró? Yahshua. Yahshua te encontró ahora a ti, ahí en este momento, te ha encontrado. Te encontró a ti, me encontró a mí, me encontró a todos. Hay un momento que siempre sentimos que necesitamos ser encontrados por Yahshua. Las citas son los mejores momentos. La cita del Vallicrá 23, Levítico 23. La primera cita es un Shabbat. Y este Shabbat especial que cayó después de Yom Teruah y después de aquí vienen 2 días, después viene Yom Kippur. Es el Shabbat que cae entre Yom Teruah y Yom Kippur. Es un Shabbat especial, muy especial, para que reflexione de que Yahshua quiere encontrarse contigo y se va a encontrar en Yom Kippur contigo y te va a hallar y tú le vas a decir todo lo que tú sientes y de todo lo que tú te aquejas, de todo lo que tú adoleces y quieres sacar de tu vida, de todo lo sincero que tú eres. Así como fue el publicano que se daba en el pecho diciendo, Abba, perdóname porque soy un pecador. Soy un pecador. Apiádate de mí, Abba, que soy un pecador. No quiero declararme gentil y publicano. Yo quiero que tú me rescates, que me encuentres, que me halle y espíe mi pecado. Lo espíe. No solamente que le ponga una tapa, una capará, sino que lo borre de todo, lo tire al mar, que son las naciones. Yo seré tu hijo fiel. Esto tiene que salir del corazón, mi querido Aj. 32:7. Recuerda los días de la antigüedad, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tus padres para que tú veas que todo viene de los padres. ¿Pero qué padre? La iglesia católica, la patrística, la iglesia romana, los gentiles. No. Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel. Todas esas generaciones. Pregúntele a tus padres. Por eso reconciliará a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres antes del gran día ardiente y terrible, antes de Yom Kippur. Malaquías 4, léanlo.
Dice que antes del gran día ardiente y terrible, acuérdate de la Torá de Moshe, los 5 libros, que es una prescripción para todo Israel. Dice, antes del gran día terrible y ardiente, mandará el Nabí, el profeta Eliyahu, para reconciliar los padres hacia los hijos. No son los padres naturales. Claro que usted tiene que reconciliarse con su padre natural. Pero estamos hablando aquí de una palabra profética. Es el pueblo de Israel, que son nuestros padres, los descendientes de Israel. Abraham, Isaac y Jacob y los que siguieron. Reconciliarnos a ellos, volvernos a ellos, quiere decir identificarnos con ellos y los hijos hacia los padres. Y él dice, y él te informará a tus ancianos y ellos te dirán, ¿cómo? Y él te informará a tus ancianos y ellos te dirán, Sehor, Yemot Olam, Binu, Eshmot, Dor, Bador, Sheal, Abija, nuestros padres, Be Yagadeja, Shekeneja, Beyomanru Lach. Este pasuk junto con el texto, o sea, este párrafo, esta cita, pasuk significa este texto, junto con el texto de Devarim, Deuteronomio 17, 8, 13, son las bases para el establecimiento de la tradición oral. ¿Cómo? Hay una Torah que se pasa de padre a hijo, de hijo a padre, de padre a hijo, de hijo a padre, de padre a hijo, hijo a padre, padre a hijo, hijo a padre, hijo a padre. Es una Torah oral. ¿Cómo pueden decir que no hubo Torah oral? Antes de que se escribiera el código de Hammurabi, que el datan, que tiene 5.000 y pico de años atrás, no creo que sea así, pero que estaba entre el río Tigres y Éufrates, que se llama, que le dicen los científicos Mesopotamia, porque quiere decir tierra entre dos ríos, de un léxico pagano. Un rey llamado Hammurabi creó el primer código donde tiene muchas leyes similares a la Torá, pero que la Torá todavía no había sido promulgada, escrita, no había sido escrita, pero estaba la Torá oral, la que se pasa de padre a hijo, y de ese mismo hijo vuelve a ser un padre para pasárselo a sus descendientes y a sus futuras generaciones. Y por eso llegó distorsionada en la mente, la distorsionó Hammurabi, y hay algunas que no están tan distorsionadas, y aparece ese código de Hammurabi, y los científicos creen que está primero que la Torá es de Moshe, porque la Torá de Moshe, según ellos pueden explicar, hasta donde sus ojos ven, porque no se han entrado al Ruach, no se han entrado al pueblo de Israel para saber que sigue vivo, una parte sigue viva, que es la tribu de Yahudá y Benjamín, que después de Babilonia le llamado Yahudim. En el léxico árabe todavía le dicen Yahudim, pero la expresión masorética se llaman Yehudim, lo que fue traducido como judíos. Ellos siguen, muchos está en sus textos. Entonces, ¿cómo usted lo corrobora? Con la Torah escrita. La Torah oral se corrobora con la Torah escrita. Por eso Moshe tuvo que escribirla, porque ya había tanta distorsión y pecado, como el mismo código de Hammurabi, un rey pagano, tremendamente pagano, que había distorsionado todo. Ahí está lo del lago de fuego, para la gente que cree en el infierno, que no es nada que ver con una muerte de una alma que sigue viva, torturándose toda la eternidad o la perpetuidad. Nada que ver con eso. El lago de fuego está en el código de Hammurabi, está en lo que hacían los sumerios, que realmente eran los babilónicos, y que tenía que ver con un castigo que ellos observaron que vino desde el diluvio. Como vieron que en el diluvio hubo eh, un lago de agua que inundó toda la tierra, y solamente los que salieron sobrenaturalmente en el arca, Moshe y su familia, fueron los que quedaron vivos. De ahí vino la terminología, el lago de fuego, porque el primer lago de fuego fue una parte del río Éufrates, que eran
aguas termales, agua de lava, y la persona que se pretendía era culpable, para saber si era culpable o inocente, si era un juicio incierto, se ataba de pies y manos y se echaba a esas aguas. Si salía sobrenaturalmente, en, oigan cómo ellos interpretaban eso. Si salían sobrenaturalmente, entonces ellos habían sido liberados por Elohim del lago de fuego. Para ellos eran los dioses, porque ya había pasado el evento de la Torre de Babel, y de ahí, de la Torre de Babel vino, de esa misma parte vino este rey llamado Hammurabi, que le dicen los sumerios en la historia de la civilización. Entonces, de ahí vino el lago de fuego, que no es más nada que un juicio divino, que se llama el juicio de las aguas, donde de ahí usted sabe lo que pasó con Moshe, que fue liberado sobrenaturalmente de las aguas. Jonás fue rescatado sobrenaturalmente de las aguas. Mashiach, diciendo que tenía dominio del juicio, caminó sobre las aguas y sobre las aguas turbulentas. Y también se hizo el dormido en una barca cuando estaban las aguas turbulentas. Se hizo el dormido porque ¿quién va a dormirse cuando una embarcación eh, se está remeneando de lado y lado? ¿Quién va a dormir ahí? Se está haciendo el dormido para que clamen a él cuando las aguas están turbulentas. Y cuando dice, ¿qué son las aguas turbulentas? Los gentiles están en guerra, están en turbulencia. ¿Y quiénes son los que provocan las olas y la turbulencia de las aguas? Los aires. ¿Y qué representan los aires en el lenguaje alegórico? Los Sheidim, las huestes en los aires. Eso provocan que los gentiles se revolteen, hagan marea, hagan oleaje. Claro que dentro de las aguas hay gentiles con buena moralidad luchando por el bien, y hay gentiles luchando a favor del mal, pero se hace una turbulencia y solamente el que pueda quietar y dar shalom cuando regrese a todas las naciones es Mashiach. Cuando clamemos a él, también él viene caminando y clama y dice, ¿quién es este que tiene poder sobre los vientos y las aguas? Dijo Kefa. Entonces la tradición oral, la Torah oral, vino desde que se creó el hombre. Fue algo que Elohim le dijo a Adán, de Adán pasó a sus generaciones y a las siguientes generaciones, a las siguientes generaciones, a las siguientes generaciones. Y Noah la proclamó y siguió proclamando y siguieron proclamándose hasta que vino lo de la Torre de Babel, y vino la caída de la Torá, la caída de esa voz oral que se llama la caída de la Kol Torá, de la voz de la Torá. De ahí es que viene la palabra etimológica cultura, Kol Torá o cultura, que es el sonido antiguo de la Wa, no era O, cultura. Entonces de ahí viene la palabra cultura, que es como cultivar también, porque la Torah es como una semilla que se cultiva y hay que esperar que crezca y dé fruto. Entonces, por de ahí viene a cultivar, siembra, cultura. La caída de la cultura fue en la Torre de Babel, comenzaron a las religiones paganas obtuvieron un pedacito de esa tradición oral, pero hicieron sus propios sistemas religiosos. Y de ahí es que está la confusión, lo que se llama Babel, Babilonia. Entonces, Moshe, en el tiempo de Moshe, tuvo que hacerlo escrito, porque ya había caído la voz de la intuición. Estaba correcta en los sadiquim, estaba correcta, pero entre tanto mar de confusión, que son las naciones, por eso dicen mar de confusión, entonces tenía que venir la Torah escrita para poder corroborar. Por eso Isaías 8:20 dice, a la Torah y al testimonio. Si no dijese conforme a esto es porque no ha habido amanecer. La autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. De ahí viene la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Los ancianos hacen referencia a los sabios y a los jajamín. Jajamín significa sabios en hebreo. Los que tienen la Torah un sabio en la cultura hebrea, el que tiene mucha Torah, el que está henchido de la Torah, un sabio, un jajam, en plural jajamim.
Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas, y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante. Si calculamos los años según las escrituras, desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6000, señores, es profético esto. Estamos acercándonos al año 6000. Yo he puesto en un tema 5997, tentativamente. Tentativamente. Puede ser que haya un margen de error, porque no ha llegado la señal esta que yo le hablo, de que tengan las ascuas de purificación de la ceniza de la vaca. La ceniza, no que tengan la vaca, pues la vaca siempre antes, ha aparecido muchas vacas en el pueblo de Israel. Después de que el Instituto del Templo se dedicó a recolectar todos los instrumentos y a tener billones de dólares en financiamiento de mucha gente poderosa, de las cuales yo le puedo decir que está en la élite mundial, la élite que maligna está financiando ahí, para que en 2 semanas está prehecho y prefabricado el templo. Y si usted ve en YouTube, ellos presentaron en el Instituto del Templo lo que es la arquitectura de ese templo, y es prefabricado, es con bloques que lo van a hacer. Pero la característica más grande es que en ningún templo hubo el símbolo de la Maguen David. Usted busca todos los hallazgos arqueológicos del primer templo y del segundo templo, y uno puede ir por debajo de la tierra y pagar 30 shekels. No sé si está más caro, pero cuando yo fui a Jerusalén, yo tenía que pagar 30 shekels y ir por debajo de las ruinas del templo de Salomón. Y el segundo templo tampoco tuvo la Maguen David. Este es el único templo que va a tener la Maguen David, que es la estrella de Moloch. Y se lo tengo que decir directamente, que usted busca en la Torah entera un estándar de Israel que sea una estrella, y ninguno aparece con un estándar con una estrella. Todos los estándares están bien definidos en la escritura completa, léala. El único que dice que hay una estrella, pero que mala, es Esteban antes de ser apedreado, que dice, y ustedes llevan la estrella del dios Renfam. Pero cuando usted busca Amós, que es una referencia a ese capítulo, Amós 5 o Amós 6, dice que es la estrella de Molot, del dios Kium. Y todavía sí, y mira qué cosa, a esa estrella que se le entregan niños, por eso el asunto de la pedofilia, se les entrega niños como sacrificios. Qué cosa más extraña. Y estamos cerca del milenio 6. Desde Adán en adelante estamos cercanos al año 6000. Y tentativamente yo podría decir 5997. En el año 6001 empieza el reino del Meshihit, el reino mesiánico, el reino del Mashiach. Esto quiere decir que estamos bien, bien cerca del reino del Mashiach. Claro, aclaro, debe de haber una señal, que es las ascuas, para la purificación de ese templo que van a hacer. Tiene que haberse unido ese anti-Mashiach, que es ese Cohen HaMashiach falso que se eligió desde el Lul del 2016, y que el Gran Sanedrín lo tiene como, y el Instituto del Templo, como sumo sacerdote. Si es ungido, si se esparce las ascuas de la ceniza de la vaca roja, ya están haciendo la abominación que causa desolación, una abodá falsa, un culto falso, porque el verdadero culto ya está en los Shammai, y es del Cohen Gadol, que tiene una vida indestructible. 32.8. Cuando el Altísimo distribuya herencia a las naciones, cuando se separan a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos por causa del número de los hijos de Israel. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a las profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que Yahweh ha prometido. Vamos a avanzar. Las promesas quedaron por cumplirse. Cuando vuelva Mashiach, Israel tendrá todo el territorio prometido. Si esta repartición que hicieron va a quedar en el pasado. Dicen que van a ser condenados los que repartieron su tierra.
Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de los hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mesiánico, Meshihit, el reino del Mashiach. Durante el reino del Mashiach, Meshihit, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, o sea, hasta la Mesopotamia que le estaba diciendo ahorita, hasta el río Tigris, Éufrates, perdón. O sea, allá, hasta Babilonia va a llegar los linderes, o sea, los territorios de Israel, del reino, 32:9, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es la parte de su herencia. 32, dice, proveyó sus necesidades en la tierra del desierto, en el yermo solitario. Aquí está diciendo la palabra Itshom, la palabra Itshom. Dice, como la niña de sus ojos. Y guardó como la niña de sus ojos. Entonces queremos saber por qué le dice la niña de sus ojos al pueblo de Israel. No otro pueblo, al pueblo de Israel. Al Israel verdadero. ¿Cuál es el Israel verdadero? He aquí un verdadero israelita en que su boca no hay engaño. Quiere decir que tiene la Torah en su boca. Cuando no hay engaño en tu boca es porque tiene la verdadera enseñanza y la Torah está en tu boca. Porque cerca está de ti el mandamiento para hacer. ¿Qué le dijeron en Devarim? Porque cerca está el mandamiento de tu boca para ser cumplido. Itshom, H 300 ojo, 380 en el Strong. Aleph, Yu, Shim, Wa, Num, que significa ojo, pupila. En hebreo pictográfico significa la autoridad, Aleph, que obra, Yud, la provisión, o que da la provisión, Shim, del fundamento, Wa, del hijo. ¿Cómo? Esa es la niña de sus ojos, es el pueblo que hace eso. El que tiene la autoridad de obrar o de dar la provisión del fundamento del hijo o del establecimiento del hijo. ¿De quién? De la herencia o de la continuidad. El fundamento principal de la obra de los dos hijos también. Porque son dos ojos, la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Israel y la casa de Judá. Como dice en el libro, en Jeremías 31:31, que habla, he aquí haré un nuevo pacto, no con los padres antiguos, sino con la casa de Israel y la casa de Judá. También está en Hebreos 11 en adelante, 8, 11 en adelante. Hebreos 8, 11 en adelante. Usted va a ver que dice, he aquí hago un pacto renovado con la casa de Israel, un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son dos. Es por eso que tenemos dos ojos. Y en cada ojo tenemos una niña. El que toca a la niña de sus ojos está tocando el rostro, que es Mashiach. Mashiach es el Sar Hapanim, el príncipe del rostro, el rostro. Por eso había un Lehem Panim, o pan del rostro, que tenía que ver con Mashiach también. Y tenía como dos masas frontales que se veían la una a la otra de frente. Aim también significa ojo. Ain, ojo. H 5869. Ain, Yud, Num. Ain. Pictografía, la visión de la obra de la simiente. La visión, Ain, que hace, obra, Yud, la simiente o el descendiente o los descendientes. Esos son los ojos. La revelación de la continuidad de la obra. O sea, usted puede ver ahora el que da vista al ciego. Ahora vamos a ver todas enfermedades que tienen un lenguaje profético y analógico, remeds, tienen un secreto. Darle vista al ciego es hacer que el hombre vea Torah. Darle o darle o hacer escuchar al sordo es hacer que escuche Torah. Estaba sordo a la Torah. ¿Y qué dice también?
darle movimiento al paralítico, el que no puede moverse, está paralítico, no puede moverse hacia la Torah. Enderezar los pasos del cojo, ¿qué quiere decir? Que cojeaba en alguna obediencia. Cuando dice cogía, tú coges en algo, tú cojeas en algo. O sea, cuando estás haciendo un trabajo, dice, está cojeando en esto. O sea, quieres no está guardando los mandamientos totalmente. Y hay un cojo, hay alguien que guarda parcialmente los mandamientos, pero cojea de un lado. O sea, tiene una infracción. Entonces va a quitar la cojera también. También va a quitar, usted busca toda enfermedad y todo tiene que ver con la Torah. Y entonces está aquí, dar la vista. Dar la vista es la visión de la esencia. El Rúa lo va a ver en la misma Torah. Esto es una referencia al momento del encuentro entre Elohim e Israel en el desierto, especialmente en el Sinaí. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con Yahweh. Israel es la pupila del ojo de Yahweh. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Yahweh, será severamente castigado. Los ojos están en la cara y en la cabeza. Aquí podemos ver una figura de las dos casas de Israel que están junto con el Mashiach, que es la cabeza, el Rosh. Y él es el rostro de Elohim, el príncipe del rostro, Sar Hapanim. En el Tejilín, Salmo 17:8 nos dice, guárdame como la pupila de tus ojos. En Zacarías 2:8-9 también nos da otra referencia donde dice, porque dice, el que os toca, toca la pupila de su ojo. Dice aquí, bueno, en Proverbios 7:2 dice, mi Torah como la pupila. ¿Cómo? Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torah como la pupila de tus ojos. O sea, son el pueblo que guarda Torah. No son cualquiera que se autodenomina Israel, sino el Israel que guarda Torah, que es el que guarda Torah, tiene el Ruach. Dice, y mi Torah como la pupila de tus ojos. Eso dice en Proverbios 7:2. 32:11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, lo toma y los lleva sobre sus plumas. Así Yahweh solo le guió, así Yahweh solo le guió, sin la fuerza y ayuda de nadie, y no hubo fuerza en ningún Elohim extraño que le combatiese a Israel. Él hizo subir sobre las alturas la de la tierra. Bueno, y seguimos ahí. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que son las alturas de la tierra, que es vista como el lugar más alto del planeta. Aunque el monte Everest sea el más alto, el lugar más alto, por eso dice Aliyah, ascender allá. El lugar más alto es Jerusalén y la tierra de Israel. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre de subir. Hacer aliyah, subida, es la forma hebrea de hablar de la inmigración a la tierra de Israel. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que caen de las rocas, que son los dátiles. Pero también hay panales de abeja, porque dice en el Salmo 119, y la miel que es más dulce, más dulce que la miel que destila del panal. Y también se daban en rocas. Por causa del sol se calienta y las rocas, por causa del sol que calienta las rocas, los frutos a su lado son más dulces que otros. Y vamos a seguir. Yeshurum. Yeshurum, H3484, significa recto, vertical, nombre simbólico de Israel. Recto o vertical significa Yeshurum. De la raíz Yazar, que significa recto. En el hebreo pictográfico significa el principal fundamento en las naciones de obras de dos. El principal fundamento en las naciones, la obra de dos. O, exacto, el principal fundamento en las naciones. La obra,
el principal fundamento que provee la obra en las naciones. Ahí está. El principal fundamento de las naciones es la obra de dos, también se puede decir. Es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun en las escrituras. O sea, en el libro de Devarim, ya al final. Es uno de los nombres de Israel. Según nuestros jajamín, o sea, nuestros sabios de bendita memoria, hay tres niveles de Kedushá en los tres nombres de Israel. Jacob, se le dice Jacob, Israel y Yeshurun. Jacob es el Yeseara, o sea, Jacob viene de tomar el talón del verbo Yaakov, para que entiendan que Jacob no significa engañador. Yekef, recuérdense que hay una parasha que significa talón, que tiene que ver con el talón. ¿Quién fue herido en el talón? Mashiach. ¿Por qué? Porque era el Yeseara que estaba matando el Yeseara en su cuerpo, en el talón. Y también en Génesis 3.15 dice que la serpiente herirá en el talón, o sea, va a utilizar la concupiscencia, el Yeseara. Él es que va a inyectar el Yeseara, la serpiente, pero en el talón. Por eso es Yekef. ¿Dónde fue que la serpiente mordió? En el talón. Pero ¿quién le aplastará la cabeza? Mashiach le aplastará la cabeza. Con el mismo pie donde mordió. Donde mordió. Por eso Jacob tiene un nombre profético que significa el que se hizo del talón. El que hizo talón, el que agarró el talón, el que se adherió al talón. O sea, el que está luchando con sus concupiscencias. Es el primer nivel, podemos llamarle el atrio. El segundo, el Macón Kodesh, es Israel, el que el que somete al Yeseara con las obras de la Torah, es Israel. Israel no es cualquiera el que se autodomina como Israel, o porque tiene una nacionalidad de un Estado de Israel ahora, sino el que somete el Yeseara con las obras de la Torah, con los mandamientos de la Torah. Y Yeshurun es el lugar santísimo, el Macón Kodesh HaKodashim, que es el que vive en el Ruach, ya es redimido, ya llegó a la redención, el que vive en el Ruach. Yeshurun es el más alto en su nivel de Kedushá. Y vamos, de la roca que te engendró, no hiciste caso, dice en 32:18, y te olvidaste del Elohim que te hizo salir del vientre materno. Sur, de nuevo, ya lo habíamos visto. Sur significa H6697, que significa el reposo del principal fundamento. El reposo o el que espera el fundamento principal. O el fundamento principal esperado también quiere decir. Fuimos engendrados de ese principal fundamento o de ese esperado fundamento, según este pasuk, este texto. El 32:20 dice, dijo que yo ocultaré mi rostro de ellos y veré las calamidades que le alcanzarán. Eso está hablando de algo profético en ese momento. Aquí empieza el tiempo de la pérdida de Israel. Como los hijos de Israel tomaron como sus Elohim, lo que no eran Elohim, en hebreo, Loel. ¿Cómo se dice en hebreo lo que no era Elohim? Loel. Yahweh tomará un pueblo que no es pueblo, en hebreo, Loam o Loami. ¿Y quiénes son los Loami? Y muchas personas piensan que son los gentiles cualquiera. No, son los dispersos que se volvieron gentiles. Él dispersó en el 320, en el 722 o 723 antes del Mashiach, las 10 tribus perdidas entre los gentiles, dio carta de divorcio y hubo de nuevo una muerte y una resurrección para poder entonces tomarlo a ellos que estaban esparcidos entre los gentiles como si fueran gentiles y a ellos se le llamó no mi pueblo. Usted puede leer el libro de Oseas para saber cuál es el misterio que hay detrás de los no mi pueblo, que no es otro que no sea Israel, sino los que parecen ser otro pueblo, que fueron esparcidos entre las naciones y pasaron mucha generación, pero van a regresar y van a resucitar como huesos secos. Ezequiel 37 lo dice, para poder juntarse con el otro palo que es el Israel que está identificado, que son Judá y Benjamín,
que ahora es un remanente de Yahudá y Benjamín, al pasar por Babilonia le llamaron judíos, van a ser juntados. Son dos palos que tienen que cruzarse. Por eso la taf son dos palos cruzados. Y es el injerto antiguo, es el injerto antiguo, y lo he dicho mucho, la, la taf donde murió Mashiach es, uno la llevó entre los hombros, entre hombros en hebreo se dice Sikem, donde estaban las tribus perdidas, o Shehem, y otra estaba ya esperando, pero el palo horizontal, estaba esperándolo allá, que es Judá. Cuando se juntan esos dos palos, porque hay que hacer un surco para poder pegar esos dos palos, hacen una taf, y en esa taf murió Mashiach. Él lleva lo a mí. Dice el libro de Osea, en el mismo lugar donde yo te llamé, no mi pueblo, te llamaré hijo de Elohim viviente. O sea, ¿en qué lugar se le llamó a cualquier gente pueblo? En algún lugar. Se le llama que esa ciudad está entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Por eso se llama entre hombros, y por eso los hombros tienen de la hombrera de los Shechem significa entre hombros, y por eso, porque la ciudad estaba entre dos montañas, entre el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Gerizim es el monte donde se proclamó la bendición. Y usted lo va a ver en la parcha siguiente, en Wesot Haberajá, que significa y aquí está la bendición, y esta es la bendición. Pero en las dos hombreras del Cohen Gadol estaban dos piedras de onis. Y eso está en la Parashat Tetzaveh para que ustedes lo busquen. Donde están inscritos todos los nombres de los hijos de Israel. 50 letras en un lado y 50 letras en otro. Qué cosa más curiosa. Y entre hombros es Shehem. En el nivel Peshat simple, o sea, el nivel Peshat, el simple, el literal, significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. En el nivel Dras se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles que por causa de la apostasía de Israel reciben la posibilidad de entrar y formar parte del pueblo de Israel. Pero ¿cómo es que ellos forman parte? Porque Israel fue esparcido entre los gentiles y por eso se volvieron como gentiles. Y la oportunidad de que es producida por medio de la obra del Mesías Yahshua. Ahora mismo, cualquier judío, nosotros que hemos nacido y fuimos esparcidos, y quizás de cuántas generaciones, aunque los latinos somos descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín, nos pueden llamar gentiles si no nos volvemos a la casa de Judá, que no se le ha dado la ceguera. Dice, no me veréis más. Cuando él dijo, no me veréis más, está dándole ceguera a una parte de los Yahudim. Esos Yahudim nos dicen gentiles a nosotros. Nosotros somos los esparcidos de Yahudá que vemos. Y todos los que escribieron la Biblia, las escrituras, los Shelihim, los Talmidim y los 120 que tuvieron en Shavuot, eran Yahudim que sí podían ver, que se les fue revelado, como dice Shaul, el misterio, el Sot del Mashiach. Al igual que el pueblo de Israel consideró que como sus Elohim a los que no eran Elohim, Yahweh considera a los injertados entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro de Israel hay un pueblo más numeroso, dentro de Israel hay un pueblo más numeroso que los judíos, que hay hoy en día con estatus de gentil, que ha sido tomado por Yahweh como su pueblo por medio de Yahushua HaMashiach. Estos con estatus de gentiles reciben adopción, por adopción, el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y de Elohim. Por lo tanto, también son herederos de las bendiciones que solamente son para los judíos, los Yahudim. Esto provoca a los Yahudim a celo. En el libro de Oseas 1:10 le dije que lo leyeran. Se lo dejo ahí. Y en Romanos 10:19 nos dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, lo ami. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿Por qué dice sin entendimiento?
Entendimiento tiene que ver con saber Torah. Un pueblo que no sabía Torah. ¿Por qué el Mashiach llamó a pescadores de lo que le llamaban que no tenían Torah, no estaban en sinagoga ni nada de eso? Eran pescadores. Eran del pueblo, pero eran considerados indoctos, según los rabinos y los perushim y los sadoquín, que son los saduceos. Los perushim son los fariseos. Él llamó a los simples. ¿Para qué? A los simples llamó y le dio Jotma del Rúa para instruir a los supuestamente doctos. Y llamó a un docto llamado Shaul para darle entendimiento con sus 13 cartas, como lo hizo Shaul, a los indoctos, a los simples, que son los que se esparcieron entre los gentiles. Ese fue el ministerio majestuoso de Shaul. La abodá, como ministro, como Cohen. Shaul era Cohen del Melech Tzadik, un Cheliac, para aquellos que fueron esparcidos. El Shariat Shaul está desarrollando este texto en 2 capítulos, el 10 y el 11, en la carta de los romanos. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel y los injertados entre los gentiles llegan a obtener los derechos que pertenecían a los hijos de Israel. Este es el hecho que provoca celos entre los judíos. Los judíos están con los Meshihim, que están predicando Torah por la web, tienen celo. Somos los que le estamos provocando a celo, no el cristianismo. El cristianismo no provoca celo al judío ortodoxo. Son los Meshihim, los que tienen el Ruach del Mashiach, porque tienen una Torah por encima del entendimiento que ni príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Yahudá. Ni gobernadores, ni potestad, dice, se ha podido comparar con esta Jotma. Eso dice en la carta de Shaul. De modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Yahushua HaMashiach. Primeramente al judío y también al griego. Así, esa son la terminología que utiliza Shaul. Como los gentiles injertados a Elohim de Israel por medio de Yahushua HaMashiach podrían provocar a celos a aquellos judíos que no creen en Yahshua es el Mesías, que no creen que Yahshua es el Mesías, si siguen practicando las costumbres paganas, si no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, ¿cómo es? Provocar a celo a aquellos judíos que no creen en Yahshua es el Mesías. Si siguen practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés de obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, en Romanos 11:11 y 13:14 nos dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión han venido la salvación a los gentiles, para causarles celo. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy Shaliat, o sea, enviado, a los dispersos entre los gentiles, o los gentiles, honro mi quejuná, eso es lo que significa ministerio, mi abodá, mi servicio. Abodá es servicio, quejuná es ministerio. Si en alguna manera puedo causarle a celo a mis compatriotas. ¿A quiénes? A los de su clase, a los Yahudín, a los de Judá y Benjamín, y salvar a alguno de ellos. No son los Benei Yahudá los que tienen el llamado de provocar a celo a los demás judíos. ¿Cómo? No son los Benei Yahudá, no son Yahudá ni Benjamín los que tienen el llamado a provocar a celo a los Yahudín, sino Efraín, los ex gentiles resucitados por medio de Yahshua. Esos son los que son los que, si tú provocas celos a Yahudá, a Benjamín, a los ortodoxos, es porque hay algo en ti fuerte. Hay un Ruach, porque ellos se lo pusieron al Mashiach y se le estaba poniendo al Mashiach, porque
la Torá del Mashiach es tan fuerte que lo acorrala y lo golpea y sienten ese celo. Por eso estamos en los últimos tiempos. 32:22, porque se ha encendido un fuego en mi ira que arderá contra vosotros hasta lo más hondo del abismo, y consumirá la tierra y sus productos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo estoy tratando de ir rápido porque está larga la parasha. Amontonaré sobre ellos males, mis saetas agotaré contra ellos. Y y seguimos en los versos, hasta que lleguemos a una explicación. Todo esto lo dijo Moshe antes de entrar a la tierra, antes de que entraran a la tierra prometida, antes de dar la verajá, antes de decir, y esta es la bendición, que la parashá que sigue. Y prácticamente aquí yo acabo la parashá. Y cada vez que decimos una porción de la Torah, cada vez que decimos una porción de la Torah, decimos Hasat, Hasat, Beni Haset. Hasat, Hasat, Beni Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que prospere en todo, para que sea bendecido en todo lo que haces. Bendito sea el nombre de Yahweh, bendito. Bendito sea el nombre de Yahushua HaMashiach. Bendito sea el nombre de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Recuérdense, esta es la parashá Hasinu. Aquí hay un consomé, un concentrado de las profecías de este tiempo. Esto que está sucediendo ahora son los finales. Estamos en el purito fin, en el Kuf, en el Miketz. Vean la parashá Miketz, que significa ahí al final, al fin de 2 años. Eso está en la historia de Yosef, Miketz. Esa parashá tiene la Kof, porque Kof significa, es como su figura es como un sol en ocaso, poniéndose el sol, que quiere decir que ya se está poniendo el día. ¿Y qué sucedía cuando se ponía el sol? ¿Qué pasó cuando se puso el sol? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Liberación de nuestra inmundicia. No será la persona inmunda hasta la caída del sol. O sea, la inmundicia se quita a la caída del sol. Esta inmundicia de este mundo se va a acabar a la caída del sol. Mashiach murió a la caída del sol. A la caída del sol finalizan los días. Este Olam Hase va a acabar a la caída del sol. Quiere decir en el Kuf. Por eso ese movimiento gentil que se llama Q no conoce de dónde viene su raíz. De ese Minyan de 10 judíos que están apoyando a un gobernante como Ciro, como lo fue también Asuero, como lo fue en su momento Nabucodonosor, como lo fue Abimelech, que respaldó el pueblo de Israel, y lo está respaldando aún habiendo un Estado sionista, donde en el sionismo hay personas también que están inocentes e ingenuas, trabajando para el sionismo. También los Hazarim, de donde viene la etimología de la palabra azaroso, Hazarim, que son los judíos, personas que se injertaron en el pueblo judío. Muchos se mezclaron, no todos los Hazarim son, también hay ingenuos en los Hazarim. Esos Hazaros, esos judíos Hazaros son la élite gobernante en este momento. Y son los cabalistas. Y tenemos que alzar nuestra boca. Somos los últimos Nevi'im. Nevi'im en el sentido de que tenemos la Torah en nuestra boca y tenemos que denunciar, proclamar, porque se le pondrá la señal de la Taf, según Ezequiel 9, a los que gimen y claman
por las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Shabbat Shalom Lekulam, y que en Yom Kippur usted, su nombre, se ha fijado, se ha fijado, permanezca en el Sefer Haim, en el libro de la vida. Shalom.